El detective llevaba varios minutos escuchando la misma cinta. La rebobinaba, la reproducía y volvía a empezar. Aunque era el mensaje que cualquier investigador soñaba con recibir, había algo que no le encajaba. Y no era lo que decía, sino más bien cómo lo decía. Era como si cada palabra estuviera colocada en el sitio equivocado, hasta que de repente aquellas frases cobraron sentido. Y en ese instante comprendió que aquella llamada no era una confesión, era un error. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso muy típico y a la vez muy atípico. Una historia de codicia y estupidez que comenzó a gestarse a miles de kilómetros del lugar en el que se cometió el crimen y que además nació de la soberbia y el menosprecio no solo a la víctima, sino a una nación entera. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas, que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y bueno, no me enrollo más y vamos con la historia. Nuestro caso comienza en la víspera de Navidad de 1988 en Arizona, cuando las familias se están preparando para celebrar las fiestas. Fue entonces cuando un padre y su hijo, que recorrían el escarpado terreno cercano a las montañas de Superstition, hicieron un descubrimiento que estoy segura que no han olvidado nunca. Allí, tendida sobre su costado derecho, yacía el cuerpo sin vida de una joven. Vestía ropa informal y aún conservaba un zapato en el pie. No llevaba bolso, ni cartera, ni ningún objeto que permitiera identificarla. Lo único que había alrededor eran unas marcas de neumático y las inconfundibles señales de una muerte violenta. Los agentes del sheriff acudieron rápidamente al lugar y comenzaron a examinar cada detalle de esa zona desolada, situada a unos 16 kilómetros al este de la ciudad de Mesa. Sin embargo, el escenario apenas ofrecía respuestas. Las huellas de neumáticos junto al cadáver no permitían determinar hacia dónde habían conducido, pero los hematomas y las heridas revelaban que se trataba de un asesinato brutal y cuidadosamente ejecutado. Sin documentación alguna que permitiera saber quién era la víctima, la joven pasó a ser simplemente otra Jane Doe, una mujer asesinada y abandonada en mitad del desierto. El cuerpo presentaba una gravísima herida en el cuello, su ropa estaba perforada por múltiples cortes producidos por un objeto afilado y el rostro también parecía cubierto con manchas de sangre. Además, había un detalle especialmente desconcertante, y es que tenía unos tenues hematomas con forma de rombo en el rostro. El cuerpo fue trasladado al Instituto Anatómico Forense de Tucson, donde la autopsia reveló un panorama aún más espeluznante. Además del profundo corte en el cuello que prácticamente había separado la cabeza del resto, había otros, cuatro en la espalda y otro en el pecho que le atravesó el corazón. Además aparecieron estos hematomas, como os digo, que tenían forma de rombo y estaban en el lado izquierdo de la cabeza junto a la sien y la ceja izquierdas. Y los investigadores dedujeron que podían corresponder a la huella de la suela de un zapato. De hecho, en la tierra justo al lado del cuerpo aparecieron marcas con el mismo patrón. Así que todo indicaba que el autor de los hechos había apoyado el pie sobre el rostro de la chica para impedir que se moviera mientras acababa con ella. Y además de esas marcas, el cuerpo presentaba un montón de hematomas repartidos por el rostro y el resto del cuerpo. Tenía abrasiones en las rodillas y una herida defensiva en una de las manos. La ferocidad del ataque dejaba claro que quien hubiera hecho eso estaba muy rabioso, y no había duda de que se trataba de un homicidio. Pero la investigación en ese momento estaba un poco bloqueada porque necesitaban un nombre con el que relacionar a aquella Jane Doe, y fue entonces cuando, cotejando las denuncias por desaparición, encontraron la de una mujer llamada Cynthia Monkman. La llamada para denunciar la desaparición la había hecho su hermana pequeña, Katy, que aseguró que Cynthia llevaba desaparecida desde el día anterior. El día anterior era 23 de diciembre. Katy explicó que Cindy, como la llamaban todos, no había acudido a la fiesta de Navidad prevista para la noche anterior, y eso era algo bastante impropio de ella, porque Cindy no solo no se perdió una fiesta, es que normalmente era ella la que organizaba estas fiestas. Y además es que las hermanas iban a volar juntas a Illinois la mañana de Nochebuena para pasar las fiestas con la familia, y Cindy no se había presentado. La descripción de Cindy correspondía con el cuerpo encontrado en el desierto, así que la policía decidió hablar con Katy para que les contara algo más acerca de ella. Según su hermana, Cindy
Era una mujer alegre y confiada que en los últimos meses había experimentado importantes cambios en su vida. Se había mudado, había iniciado una nueva relación sentimental e incluso se había casado de forma repentina con un hombre al que acababa de conocer. Y a partir de ese momento la policía empezó a reconstruir la vida de Cindy desde el principio. Cynthia Estelle Mockman había nacido el 16 de septiembre de 1958 en Pensacola, en Florida, y poco más de un año después nació su hermana pequeña, Katy, que fue la que puso la denuncia por desaparición, y desde ese momento se volvieron inseparables. Su padre Jack era psicólogo y su madre Dorothy, a quien todos llamaban Dee, se dedicaba a cuidar de sus dos hijas y más adelante de su hijo pequeño llamado John. En 1964, cuando Cindy tenía 6 años, su madre enfermó de cáncer y toda la familia decidió trasladarse a la localidad de Champaign, en Illinois, para que Dee estuviera más cerca de su familia. Desgraciadamente, la mujer falleció un año después. Cindy, sin embargo, se sobrepuso a la tragedia y se convirtió en una adolescente alegre a la que le encantaban las fiestas y ser el centro de atención. Y también llamaba mucho la atención por su aspecto, porque era muy guapa, tenía el pelo castaño, los ojos azules, una sonrisa perfecta y le encantaba todo lo que tenía que ver con el vídeo, la fotografía. Bueno, de hecho, su sueño era participar en el programa El Precio Justo y lo consiguió. Participó en él el 12 de abril de 1984. Katy recordaría más tarde que aquel fue uno de los mejores recuerdos que compartieron juntas, porque, por supuesto, su hermana estaba allí para ver cómo participaba en el concurso. Las hermanas compartieron muchos recuerdos más porque durante toda su infancia y su adolescencia e incluso durante su etapa universitaria, Katy y Cindy vivieron juntas y lo hacían prácticamente todo juntas. Y siguió estudiando con la intención de seguir especializándose en el trabajo con el que siempre había soñado, que era ser dietista. Y así, en 1982 obtuvo un máster en Educación de la Salud Comunitaria y con 25 años empezó a desarrollar esta labor de dietista en una gran empresa en Minneapolis, en Minnesota, una ciudad que se encontraba a muchos kilómetros de Arizona. Sin embargo, no estaba del todo cómoda. Echaba muchísimo de menos a Katy y al clima de Arizona. Así que 3 años después regresó a Mesa con la ilusión de empezar de nuevo. Era 1986 y se instaló en un pequeño apartamento cerca de Katy, y ambas recuperaron la estrechísima relación que siempre habían mantenido. La vida volvió a parecerse muchísimo a la de antes. Cindy volvió a salir de fiesta y, como era de esperar, conoció a muchos hombres. Uno de estos hombres a los que conoció fue Mark Mauer, más conocido por sus oyentes como Mark in the Dark. Era el locutor de una conocida emisora local y poseía una personalidad arrolladora. Cindy se sintió inmediatamente atraída por su carisma, su sentido del humor y la facilidad con la que captaba la atención de todo el mundo. Conectaron enseguida y empezaron una relación. Al principio todo era muy emocionante: fiestas, noches interminables, diversión constante y mucho alcohol. Pero esa combinación de emociones intensas y excesos acabó pasando factura. Y finalmente, Cindy decidió poner fin al noviazgo en julio de 1988, un año y medio después de que comenzara. Y no tardó mucho en aparecer otro hombre atractivo que consiguió hacerle olvidar a Mark. Pocos meses después, el 8 de octubre, Cindy y Katy aceptaron la invitación de una amiga llamada Annette Clay para salir por la noche. Su destino era Bobby McGee, una popular discoteca de moda en mesa. Katy describía a Bobby McGee como un auténtico mercado de la carne. Katy describía la discoteca como un auténtico mercado de la carne, un lugar lleno de hombres atractivos, buena música, luces parpadeantes y un ambiente perfecto para divertirse. Aquella noche habían quedado allí con dos hombres que Annette, una amiga, había conocido unos días antes: Michael y Rudy Appelt, dos hermanos alemanes que estaban de visita en Estados Unidos. Desde el mismo momento en que Annette los presentó, resultó evidente que entre Michael y Cindy surgió una atracción inmediata. Michael era rubio, muy alto, medía casi 2 metros y con su estatura sobresalía prácticamente por encima de todo el mundo, salvo quizá por encima de Rudy, su hermano, que era casi igual de alto que él, aunque un poco más robusto. Ambos aparecieron en la discoteca vestidos con smoking, algo que llamó bastante la atención. Parecían sacados de las páginas de una revista. Michael llevaba además pendientes, una gruesa cadena de oro al cuello y varios anillos en los dedos. Era un hombre muy llamativo. Madre mía, yo me encuentro un tipo así y salgo corriendo en dirección contraria. Pero bueno, por lo que sea, a Cindy le encantó.
Michael encarnaba exactamente el tipo de hombre con el que ella siempre había soñado. Rubio, atractivo, seguro de sí mismo y con una presencia imposible de ignorar. Sí, sí, eso seguro. Junto a su hermano proyectaba una mezcla de elegancia y misterio que se veía reforzado por su acento alemán. A mí el acento alemán no me parece misterioso, pero yo qué sé, lo mismo en inglés, sí se lo parece, yo qué sé. Durante aquella primera noche, Cindy se enteró de que Michael era el menor de 7 hermanos, tenía 25 años, 5 menos que ella, y había viajado a Estados Unidos junto a Rudy por motivos de trabajo. Sin embargo, este cuento de hadas tenía un pequeño inconveniente, y es que ninguno de los dos hermanos hablaba inglés con fluidez. Por eso la comunicación no era precisamente sencilla. Pero según bromearon, quienes los conocían compensaba esa dificultad con su atractivo. Durante las semanas siguientes, Annette y Cindy comenzaron a salir con frecuencia con los hermanos Appelt, y poco a poco fueron descubriendo más cosas sobre ellos. Rudy trabajaba en manga internacional y Michael desarrollaba proyectos informáticos para grandes empresas. Ambos estaban en Estados Unidos con visados de trabajo y se alojaban en un Holiday Inn de la zona. Con el paso de los días, las dos relaciones se hicieron mucho más serias. Tan serias, de hecho, que cada una de las mujeres ofreció alojamiento a su pareja en sus respectivos apartamentos. Así que Rudy se mudó con Annette y Michael se instaló en casa de Cindy. Y todo esto ocurrió con una rapidez sorprendente. A Katy, sin embargo, todo aquello la tenía un poquito preocupada. Su hermana acababa de dejar una relación con un hombre muy aficionado a la fiesta y desde fuera daba la impresión de que simplemente lo estaba sustituyendo por otro que era igual. Pero fueron pasando las semanas y llegamos a mediados de diciembre y la cosa no hizo sino empeorar, porque Cindy le confesó a su hermana que se había casado con Michael en una ceremonia privada en Las Vegas el 28 de octubre, es decir, menos de 4 semanas después de conocerse. Era la primera vez que Cindy le ocultaba algo tan importante a su hermana. Así que Katy no podía creer que esta chica hubiera cogido un avión, desaparecido durante 2 días, casado en secreto y no le hubiera dicho absolutamente nada. En ese momento, las dos hermanas llevaban semanas preparando el viaje a Navidad a Illinois a ver a su familia y Michael, por su parte, tenía previsto regresar a Alemania para visitar a su madre. Así que Katy veía aquel viaje como la oportunidad perfecta para pasar unos días a solas con Cindy y hablar tranquilamente de aquel matrimonio tan precipitado y recuperar un poco la complicidad con su hermana. Pero nunca tuvo esa oportunidad porque Cindy nunca llegó a subir a aquel avión. El 23 de diciembre, la víspera del viaje, había organizado una cena con Annette y otra amiga que se llamaba María. Habían quedado a las 8 de la tarde para intercambiar regalos de Navidad y aquella misma noche Cindy había llamado a su padre alrededor de las 7 y telefoneó también a su amiga María para confirmarle que pasaría a recogerla a eso de las 8 menos cuarto antes de ir a la fiesta. Pero nunca apareció, ni en casa de María ni en ningún otro sitio. Fue como si se hubiera desvanecido. Y con toda esta información que había proporcionado su hermana Katy, los investigadores regresaron a la escena del crimen. Las pruebas eran muy escasas, pero la policía dedujo por las marcas de los neumáticos que alguien había llevado a Cindy hasta aquel paraje remoto, un rincón aislado donde probablemente nadie encontrara el cuerpo durante un montón de tiempo, quizá incluso nunca. Las únicas pruebas físicas con las que contaban los investigadores eran las huellas de los neumáticos, como ya os he dicho, varias huellas de calzado, un trozo de cuerda de nylon encontrado cerca del cuerpo y una toalla de playa empapada de sangre. Y todo fue enviado al laboratorio para su análisis. Y mientras tanto, otros detectives continuaban entrevistando a los familiares y amigos de Cindy para averiguar si alguno había observado algo raro en las semanas anteriores a la muerte de Cindy. Katy le dijo a la policía que siempre había estado preocupada por el exnovio de su hermana, Mark Mauer, porque una antigua novia de Mark había aparecido asesinada y aquel crimen seguía sin resolverse. Y justo, casualidad, unos pocos días antes de la muerte de Cindy, Mark había vuelto a aparecer en la vida de Cindy y no lo había hecho por casualidad, sino porque Cindy decidió llamarle. Cuando Cindy habló con Mark y le dijo que se había casado, este no dio crédito. Apenas hacía unos meses que habían roto y la noticia le enfureció. Según contó Cindy, terminó muy alterado. Sin embargo, al final de la conversación pareció tranquilizarse y Mark le propuso a Cindy que se vieran. Y Katy pensó que quizá Mark podría haber acabado con su hermana en un ataque de celos, y así se lo dijo a la policía. Y además es que esta idea se vio reforzada después de que Cindy no apareciera en la cena que había organizado
Y entonces Katy decidió llamarla al apartamento que compartía con Michael. Dejó un montón de mensajes pidiendo que se pusiera en contacto con ella cuanto antes. Durante varias horas no obtuvo respuesta hasta que a eso de las 2 de la mañana Michael por fin habló con Katy. Y nada más descolgar el teléfono Katy, lo primero que oyó fue la voz de Michael histérico preguntándole que dónde estaba Cindy. Y eso era exactamente lo mismo que ella quería preguntarle a Michael. Enseguida entendió que Michael estaba completamente borracho, arrastraba las palabras y apenas conseguía explicarse, algo que además se complicaba bastante porque el chaval hablaba inglés fatal. Con mucho esfuerzo, Katy entendió que Cindy había abandonado bruscamente el apartamento después de recibir una acalorada llamada telefónica de otro hombre. Lo único que Michael había podido percibir de aquella llamada que había recibido Cindy era que la persona al otro lado de la línea estaba muy enfadada. Tras colgar, Katy telefoneó inmediatamente a su amiga Ned, aquella que estaba liada con el hermano de Michael, con Rudy. Ella conocía mucho mejor a Michael gracias a las numerosas citas dobles que habían compartido, así que le pidió que fuera al apartamento a averiguar qué leche había pasado. Cuando Annette llegó, encontró a Michael profundamente dormido en el sofá, completamente inconsciente por la cantidad de alcohol que había bebido. Después de despertarle, Michael le explicó que Cindy había salido muy alterada, diciendo que tenía que resolver un asunto y que volvía enseguida. Le aseguró que más tarde se reuniría con él para tomar algo y quizá para cenar en Bobby McGee's, donde habían quedado a las 10:30 de la noche con Rudy y una amiga llamada Andorne. Pero nunca apareció. Cuando Katy escuchó aquella versión de los hechos, volvió a pensar en Mark. Fue corriendo al apartamento de Michael, donde todavía estaba Annette, y cuando llegó decidieron llamar a la policía porque en el tiempo en el que Annette había estado en el apartamento se había dado cuenta de que el bolso y las llaves de Cindy seguían allí, así que muy lejos no había podido marcharse. Y cuando la policía escuchó esta versión de los hechos que les estaba contando Katy, de cómo descubrieron que Cindy no estaba y todo esto, pues la policía lo primero que hizo fue intentar localizar a Mark. Pero volvamos al día de la desaparición de Cindy. En el momento en el que supieron que Cindy había desaparecido y que estaba casada con un hombre alemán, lo que hicieron fue mandar al detective Ron Davis, del Departamento de Policía de Mesa, al apartamento que compartía la pareja. Aunque este detective trabajaba habitualmente en otro tipo de investigaciones, le eligieron para esa misión por un motivo, y es que él hablaba alemán perfectamente. Como Michael apenas dominaba el inglés, el departamento quería que alguien pudiera comunicarse con el marido de la desaparecida sin dificultades para tener una declaración lo más precisa posible. Después de varias llamadas a la puerta, insistentemente, Michael por fin terminó abriendo al policía. Cuando Ron Davis, el policía, se dirigió a él en alemán, el joven se quedó completamente estupefacto. Y juntos empezaron a reconstruir los movimientos de Cindy aquel 23 de diciembre. Michael explicó que aquel había sido un día muy ajetreado para la pareja, porque por la mañana habían llevado el Volkswagen Escarabajo de Cindy al concesionario para una revisión mecánica. Y mientras estaba en reparación, pues alquilaron otro coche con el que regresaron al apartamento. Era un Subaru. Durante el resto del día, Cindy estuvo preparando el equipaje para viajar a Illinois la mañana siguiente y ultimando los detalles de la cena que había organizado con sus amigas. Y además, ambos habían quedado para reunirse sobre las 10:30 de la noche en Bobby McGee's, como ya os he dicho antes. Pero eso de las 7 de la tarde, mientras Michael estaba duchándose y se preparaba para salir aquella tarde, Cindy recibió una llamada de teléfono que, según él, cambió completamente el estado de ánimo de su mujer. No pudo escuchar quién estaba al otro lado de la línea, pero sí percibió que era una conversación muy tensa. Cuando colgó, le dijo de forma muy repentina que tenía que ocuparse de un asunto urgente. Así que salió del apartamento sin dar mayores explicaciones y sin llevarse ni el bolso ni las llaves. Michael pensó que regresaría enseguida o que, como mínimo, aparecería más tarde, a eso de las 10:30 en el Bobby McGee's, donde habían quedado con Rudy y con Ana para tomar algo. Sin embargo, las horas fueron pasando y Cindy nunca llegó. Él y sus acompañantes incluso le reservaron un sitio durante la cena por si aparecía en algún momento, pero finalmente decidieron marcharse a otro local y cuando Michael regresó a casa estaba tan borracho que cayó rendido en el sofá y no escuchó ninguna de las llamadas que Katy llevaba horas dejándole en el contestador. Michael permitió a los agentes registrar tanto el apartamento como el Subaru de alquiler que tenían. Durante la inspección les entregó el recibo de la cena y estaba firmado por él, por
Y él había pagado con tarjeta y esta tarjeta estaba firmada por él, así que no había duda que había estado allí a aquella hora. Una vez que se identificó el cuerpo de Cindy con total seguridad, la policía reunió a Michael, a su hermano, a Ana, bueno, a todos sus amigos y conocidos, para reconstruir las últimas horas de Cindy y comprobar las respectivas coartadas de todos. Y las declaraciones de Michael, Rudy y Ana coincidían. Tanto Rudy como Ana confirmaron que habían llegado al apartamento alrededor de las 7 de la tarde y que vieron cómo Cindy salía apresuradamente después de recibir aquella misteriosa llamada. Antes de marcharse, les dijo que más tarde se reuniría con ellos en el Bobby McGee's. Al mismo tiempo, los especialistas de la policía científica analizaban las pruebas recogidas en el lugar del crimen. Las huellas de calzado parecían corresponder a unas zapatillas Reebok, por lo que revisaron el calzado de Michael, Rudy y Ana para ver si coincidía con alguno de sus zapatos. Pero los tres aseguraron que no poseían zapatillas de esa marca. Como medida adicional, los detectives les solicitaron también muestras de saliva y de pelo para compararlas con cualquier posible resto biológico que pudiera aparecer en la escena del crimen. Y los tres aceptaron colaborar sin objeciones. Entregaron las muestras y volvieron a casa. Así que, con las primeras comprobaciones realizadas, la investigación parecía centrarse en un único nombre, Mark Mauer. Cuando el detective que había viajado a California pudo hablar con Mark, comprobó que la versión que había dado Mark de los hechos era completamente cierta. Mark había trabajado durante toda la jornada de la muerte de Cindy y más tarde había alquilado un coche para viajar desde Los Ángeles hasta Palm Springs, donde iba a pasar la Navidad con su madre y con su hermana. Y su coartada estaba plenamente verificada. Estaba claro que él no había participado en la muerte de Cindy. Así que la investigación volvió nuevamente al punto de partida. Y fue entonces cuando los investigadores volvieron a hablar de nuevo con Katy para reconstruir no solo las últimas horas, sino los últimos meses de vida de Cindy, a ver si aquello les daba alguna pista. Y fue entonces cuando Katy fue hablando y se dio cuenta de que había algunos pequeños detalles que ella había pasado por alto contarle a los detectives. Y uno de ellos fue que Michael y Rudy aseguraban alojarse en el Holiday Inn, pero siempre encontraban una excusa para impedir que tanto Cindy como Annette, como Katy, como cualquiera subieran a su habitación. Y tampoco eran capaces de explicar con claridad para qué empresas trabajaban exactamente, ni en qué consistían estos supuestos negocios que tenían en Arizona. Sus historias eran muy vagas, cambiaban con frecuencia y transmitían una sensación extraña, pero es que como hablaban tan mal inglés, pues tampoco había manera de que se entendiera bien lo que estaban diciendo. Sin embargo, Cindy y Annette, las novias de Michael y Rudy, movidas por la curiosidad, decidieron seguirles una noche al salir del Bobby McGee's y fue entonces cuando les vieron entrar en el Holiday Inn, pero desde el otro lado de la calle comprobaron que poco después abandonaron el edificio por la puerta trasera para cruzar la calle y entrar en el modesto Motel Six. Aquello no encajaba en absoluto con la imagen que proyectaban. Vestían trajes caros y aseguraban ser ejecutivos internacionales, así que resultaba muy raro que se alojaran en un motel tan económico. Y así fue como, decididas a averiguar la verdad, llamaron a la puerta del motel y les abrió la puerta una mujer alemana que se presentó como Anna Dorne. Esta chica dijo que era una amiga de los hermanos. Y mientras estaba en la habitación, Cindy recordó que días antes, después de que los hermanos hubieran estado en su apartamento, había descubierto que le faltaban más de $100 en efectivo. Así que ella no pensaba que nadie más pudiera haberle quitado el dinero porque eran los únicos extraños que habían estado en el apartamento y se enfrentó a él. Cuando se lo dijo a Michael, este se pilló un cabreo monumental con una ira desproporcionada. Le aseguró que por haberle seguido y husmeado en su vida privada ambos habían perdido la autorización de seguridad necesaria para trabajar en Estados Unidos, que además habían sido despedidos y que sus visados estaban comprometidos. Según explicó, ya no podían acceder a su dinero y no tenían dónde vivir. Respecto a Ana, insistió en que solo era una amiga de la familia cuyo marido estaba ingresado en un hospital y la estaban ayudando temporalmente. Yo no sé cómo estas chicas se creyeron una historia tan trambólica, digamos. Pero el caso es que se la creyeron. Vete tú a saber lo que dijeron, porque entre que el inglés era malo y que la historia era de lo más rocambolesca, a saber realmente lo que dijeron. El caso es que Cindy y Annette llegaron incluso a sentirse culpables por lo que habían hecho, así que decidieron ofrecerles ayuda para recuperar sus empleos o para encontrarles otro trabajo.
pero los hermanos rechazaron todas sus propuestas. Desesperadas terminaron preguntándoles que qué esperaban de ellas, qué queréis que hagamos, que nos casemos con vosotros. Y los tíos van y dicen sí, y aquello cambió por completo la perspectiva de la relación. Aunque los matrimonios por conveniencia para obtener una residencia legal no son algo desconocido, ninguna de las dos esperaba una respuesta tan directa. Cindy, convencida de que había contribuido a los problemas de Michael, terminó invitándole a vivir con ella, y Annette hizo lo mismo con Rudy. Más adelante, Annette incluso llegó a plantearse casarse con Rudy para que pudiera seguir trabajando en Estados Unidos, pero él insistía en que estaba enamorado de verdad y que si se casaban sería para siempre. Eso sí, exigía una condición y es que el matrimonio permaneciera en secreto, algo que Annette nunca terminó de comprender. En el caso de Cindy fue todo aún más rápido. Apenas una semana después de instalarse en su apartamento, Michael le dijo que tendría que regresar a Alemania si no se casaban inmediatamente. Y como ella no soportaba la idea de que este hombre se fuera, pues aceptó viajar con él a Las Vegas para celebrar aquella ceremonia secreta en la que se casaron. La relación entre Annette y Rudy, por su parte, comenzó a desmoronarse casi desde el principio. Llevaban menos de una semana viviendo juntos cuando ella descubrió que la historia sobre Anna era completamente falsa. No se trataba de ninguna amiga de la familia, sino que era, atención, la exnovia de Michael. Y a partir de ese momento, Annette entendió que tenía que contárselo a Cindy y además saber la verdadera historia del viaje a Estados Unidos. Fue así cuando descubrieron que tanto Michael como Rudy habían viajado a Estados Unidos acompañados. Michael, Michael por su exnovia Ana, ex entre comillas, y Rudy por su mujer Susan. Lo que pasa es que, según Rudy, habían tenido una crisis y su mujer había decidido regresar a su país. Y Michael también, mientras estaba en Estados Unidos, había roto con Ana. Pero como ella no tenía manera de volverse a Alemania, pues siguió moviéndose junto con los hermanos. Después de hablarlo detenidamente, Cindy y Annette llegaron a la conclusión de que lo mejor era que Rudy y Ana abandonaran Estados Unidos y regresaran a su país. De hecho, la propia Cindy pagó los billetes de avión para ambos. Y aquello había ocurrido varias semanas antes de su muerte. Y desde entonces, Annette nunca volvió a ver a Rudy ni a Ana, y tanto Cindy como Annette estaban convencidas de que ambos habían vuelto a Alemania. Por eso Katy se quedó completamente desconcertada cuando los investigadores le explicaron que Rudy y Ana y Michael habían quedado para cenar con Cindy la noche del 23 de diciembre. Aquello para ella no tenía ningún sentido porque Rudy y Ana estaban en Alemania. Incluso pensaba que Michael viajaría muy poco después para reunirse con ellos y celebrar las Navidades juntos en Alemania. La misma mañana del 23 de diciembre había hablado con su hermana y esta únicamente le comentó los planes que tenía con Annette y con María y no le dijo ni una sola palabra sobre la cena con Rudy y con Ana. Y Katy estaba convencida de que si Cindy hubiera sabido que Rudy y Ana estaban otra vez en Estados Unidos, su hermana se lo habría dicho. Al fin y al cabo, Ana era la exnovia de Michael. Hombre, pues eso es como para que la chica estuviera preocupada. Así que todo eso empezó a resultarle bastante rarito a la policía, y aunque visto de forma aislada no dejaba de ser un cúmulo de relaciones sentimentales complicadas, rupturas y reconciliaciones, las cosas empezaron a complicarse para los hermanos alemanes. Tras el funeral, la policía recuperó el Subaru de alquiler que Michael había utilizado el día de la desaparición, y fue entonces cuando los especialistas decidieron comprobar si los neumáticos del Subaru coincidían con las marcas que habían encontrado en el desierto, pero no coincidían en absoluto, y tampoco encontraron nada al aplicar luminol al vehículo. Nuevamente, la investigación parecía estancada, hasta que el día 3 de enero Michael telefoneó al detective Ron Davis, a este que hablaba alemán, porque acababa de regresar a su apartamento y aseguraba que había encontrado un inquietante mensaje en el contestador automático de Cindy. Como apenas entendía el inglés, no había conseguido comprender lo que decía la grabación y necesitaba que el detective, que hablaba tanto inglés como alemán con fluidez, la escuchara y se la tradujera. El detective le respondió inmediatamente, le pidió que no borrara la cinta y que se la llevara personalmente a la comisaría. Al día siguiente, Michael apareció con el contestador y Davis reprodujo el mensaje una y otra vez, intentando captar hasta el más mínimo detalle. El mensaje del contestador decía algo parecido a esto. Escucha bien lo que voy a decirte. Le corté el cuello a tu mujer y la apuñalé repetidas veces por la espalda y en el estómago. Si no recupero mis cosas, tu novia será la siguiente.
Después irá tu hermano y tú serás el último. Haz lo que te digo o verás lo que ocurre. Mis ojos están en todas partes. A primera vista parecía la confesión del asesino acompañada de una amenaza muy concreta. Quien había dejado el mensaje aseguraba haber acabado con Cindy y advertía que acabaría también con Anna, con Rudy y con el propio Michael si no recuperaba sus cosas, aunque nunca especificaba si se refería a dinero, sustancias o cualquier otro objeto. Sin embargo, hubo un detalle que llamó inmediatamente la atención del detective Davis. La grabación le sonaba rarísima. No parecía que quien hablaba estuviera expresándose de manera espontánea, daba la impresión de que estaba leyendo un papel. Y después de escuchar el mensaje unas cuantas veces, comprendió lo que estaba ocurriendo. Esas frases no habían sido pensadas en inglés, eran la traducción literal del alemán. Y esa grabación se convirtió en el primer indicio sólido de que alguno de los tres alemanes, o sea, Michael, Rudy o Anna, podía estar implicado en la muerte de Cindy. Temiendo que pudieran abandonar el país, decidió actuar con rapidez y, sin revelar todavía sus sospechas, organizó una vigilancia permanente sobre el apartamento de Cindy. La tarde del 5 de enero llegaron los Reyes, o más bien, 5 agentes de paisano alrededor del complejo residencial donde estaba el apartamento de Cindy y Michael. Y justo esa misma tarde, Michael, que parecía muy listo pero era tonto perdido, telefoneó a la policía asegurando que 2 hombres negros muy altos acababan de presentarse en su puerta para amenazarlos. Los investigadores sabían perfectamente que aquello era falso, puesto que tenían a 11 agentes mirando fijamente la puerta de Michael. Pero Davis decidió aprovechar la situación, le dijo que estaba muy preocupado por su seguridad y que al día siguiente debían acudir a comisaría para elaborar un retrato robot de los supuestos agresores. Así que los tres alemanes aceptaron, y una vez allí, los detectives decidieron separarlos. Mientras Michael describía al supuesto sospechoso, el dibujante fue plasmando el relato y poco a poco fue apareciendo la imagen de un joven negro elegantemente vestido, con gafas de sol y aspecto impecable. Era exactamente el compañero de Sonny Crockett en la serie Corrupción en Miami, precisamente uno de los programas favoritos de los hermanos Appelt. La policía, que ya estaba completamente convencida de que Michael no decía una sola palabra cierta, decidieron interrogarle oficialmente. Él insistió una y otra vez que todo lo que le decían era una locura y que no tenía nada que ver con la muerte de Cindy. Y mientras tanto, Ana permanecía en la sala de espera bajo la atenta mirada de otro detective. Estaba esperando el momento en que esta mujer dejara entrever alguna señal de debilidad, y esa señal llegó. En un momento dado, Ana agachó la cabeza, se inclinó hacia adelante y permaneció varios segundos con la cabeza entre las manos. Así que ese detective que estaba con ella no dejó pasar la oportunidad, la llevó a una sala de interrogatorios y comenzó a presionarla. Al principio, Ana negó saber nada de la muerte de Cindy, hasta que le enseñaron unas fotografías del cadáver. Ana entonces se puso a llorar y confesó que unos meses antes, en agosto de 1988, Michael, Rudy y la esposa de este, Susan, y la propia Ana, que en realidad seguía siendo la novia de Michael, habían viajado juntos a San Diego con la intención de encontrar a una mujer estadounidense con la que Michael pudiera casarse para obtener la residencia. Su primer intento comenzó en un club nocturno en San Diego donde conocieron a 2 mujeres llamadas Cheryl Rubinstein y Trudy Waters. Ambas vivían en Phoenix y se encontraban en California trabajando. Los hermanos pasaron toda la noche hablando con ellas y en estas conversaciones, entre medio inglés, medio alemán, les aseguraron ser fabricantes de tablas de windsurf y poco después importadores de automóviles Mercedes. Antes de despedirse consiguieron que las 2 mujeres les entregaran sus direcciones y números de teléfono. Y 2 semanas después los hermanos viajaron hasta Phoenix. Cheryl fue personalmente a recogerles al aeropuerto y los llevó al Holiday Inn de Mesa. Poco después se trasladaron al cercano Motel Six, aunque continuaron fingiendo que seguían alojados en un hotel mucho más caro para mantener esta apariencia de hombres adinerados y exitosos. Y mientras tanto, Susan regresó a Alemania. Según contó Ana, el engaño funcionaba mucho mejor cuando no había otras mujeres alrededor. Es evidente. Durante las semanas siguientes, los hermanos fueron conociendo y manipulando a distintas mujeres, a Cheryl, a Trudy y a todas las que se le cruzaban, presentándose como empresarios adinerados, luciendo joyas de oro o eso parecía, relojes caros o eso parecía, y sus smokings. Todo formaba parte del personaje que habían construido para convencer a alguna de ellas de casarse con Michael y al mismo tiempo obtener dinero. El 6 de octubre conocieron a Annette Clay en Bobby McGee's y poco después
Annette se los presentó a Cindy. Según Ana, Cindy ni siquiera era la primera candidata. Habían intentado engañar a varias mujeres antes que ella, pero Cindy, con su carácter confiado, su deseo de encontrar el amor y su enorme capacidad para creer en la gente, terminó convirtiéndose en la víctima perfecta. Cuando Michael logró ganarse su confianza y convencerla para casarse, comenzó también a tener acceso a su dinero. Cindy trabajaba en 2 empleos a tiempo parcial, llevaba una vida modesta y trataba de ahorrar pensando en el futuro. Y mientras ella hacía esfuerzos por guardar cada dólar, Michael no dejó de gastarse su dinero en los 2 meses que estuvieron casados. La confesión de Ana permitió comprender por fin cuál había sido el verdadero móvil de la muerte de Cindy. Durante los meses que Michael convivió con Cindy, no solo se aprovechó económicamente de ella, sino que llegó a retirar más de $4.000 de su cuenta bancaria. Según explicó Ana, cuando Michael descubrió lo fácil que resultaba disponer del dinero de Cindy, comenzó a elaborar un plan un poquito más siniestro. Le comentó a Ana que estaba intentando conseguir que Cindy firmara un seguro de vida y que si ella moría de forma no natural, podía incluso hacerse millonario. En ese momento, la cuenta bancaria de Cindy estaba empezando a agotarse y Michael comprendió que la única manera de seguir obteniendo dinero era convertir la muerte de Cindy en un negocio. El primer paso fue convencerla para contratar un importante seguro de vida, así que el 7 de noviembre, 2 semanas después de haberse casado, Michael llevó a Cindy a la oficina de un agente de seguros y allí firmaron una póliza por $1.000.000. Cindy no sospechó absolutamente nada. Michael le había hecho creer que era un hombre fantabulosamente rico y que solo estaba esperando a que sus cuentas bancarias en el extranjero le fueran transferidas a Estados Unidos. Michael le dijo además a Cindy que en Alemania era súper normal contratar seguros de vida de gran cuantía como una inversión para proteger el futuro de sus hijos si algún día ocurría una desgracia. Todavía no tenían hijos, llevan 2 semanas casados. ¿Qué iban a proteger? Evidentemente todo era mentira, pero Cindy confió en él. A las pocas horas de firmar la póliza, el agente de seguros les explicó que Cindy no reunía los requisitos para contratar una póliza de vida de $1.000.000. Sin embargo, podía optar por una cobertura inicial de $400.000 que se multiplicaría por 2 en caso de morir en un accidente. Así que ambos rellenaron la solicitud. Cindy firmó un cheque para pagar la primera mensualidad, que era muy elevada, prácticamente equivalía al importe de un mes de su alquiler. Alucina. Y mientras la solicitud seguía su curso, Michael, Rudy y Ana comenzaron a gastar dinero como si ya fueran millonarios. Fueron a joyerías, fueron a reservar vehículos, de todo hacían reserva, no compraban nada, pero se hacían a la idea de que ya tenían el dinero. El 22 de diciembre, apenas un día antes de la desaparición de Cindy, la póliza entró en vigor. Así que Michael puso en marcha su plan. Metió a Cindy en el Subaru de alquiler. Dentro del coche la dejó inconsciente, se supone que de un golpe, y luego condujo a las inmediaciones de un restaurante alemán donde se reunió con Rudy y Ana. Desde allí los tres viajaron hasta una zona desértica, acabaron con Cindy, abandonaron el cuerpo, devolvieron el vehículo de alquiler y actuaron como si no tuvieran la menor idea de lo que había ocurrido. Lo habían calculado prácticamente todo. Lo único es que no previeron que el cadáver aparecería apenas unas horas después. Ellos pensaban que iban a tardar días, semanas, meses o incluso que no iba a aparecer. Ana aseguró que nunca presenció la muerte de Cindy y explicó que cuando llegaron al desierto, Michael y Rudy le dijeron que se quedara en el coche y que no mirara, y ella obedeció. Permaneció donde estaba hasta que los hermanos regresaron pocos minutos después. Volvieron cubiertos de sangre y eso fue todo lo que vio. Después del crimen regresaron al Motel Six donde se alojaban Rudy y Ana y allí Michael y su hermano se ducharon, se cambiaron de ropa y eliminaron todas las pruebas que pudieron y como si no hubiera ocurrido nada, se dirigieron al Bobby McGee's para construir una coartada. Hubo un detalle de la confesión de Ana que impresionó especialmente a los investigadores. Según ella, los hermanos tardaron apenas 5 minutos en acabar con Cindy. Y esta confesión de Ana reconstruía punto por punto toda la secuencia de los hechos, pero a pesar de todo seguía existiendo un gran problema para los investigadores, y es que todo dependía únicamente de su palabra. No había pruebas materiales que respaldaran su relato, así que los detectives, sabiendo ya todo esto, intentaron encontrar pruebas que respaldaran todo aquello. Y fue entonces cuando volvieron a preguntarse por las huellas de neumáticos encontradas en el lugar en el que apareció el cuerpo. Si el Subaru de Michael había sido alquilado y no coincidía con las marcas,
¿Cómo era posible que lo hubieran utilizado para el crimen? Bueno, pues porque Michael había previsto ese problema desde el principio. Después de que la policía inspeccionara el vehículo, pero antes de que los especialistas realizaran las comprobaciones definitivas, decidió modificar deliberadamente el dibujo de las ruedas. Condujo el Subaru hasta una zona rocosa y allí condujo de forma errática, frenazos violentos y aceleraciones continuas, con el objeto de desgastar la banda de rodadura. Y la maniobra dio resultado porque cuando devolvió el coche a la empresa de alquiler, dos neumáticos estaban tan deteriorados que tuvieron que ser sustituidos. Por eso las impresiones que recogieron los investigadores no coincidían con las huellas encontradas en el desierto. Y cuando decidieron preguntarle a Ana sobre esta grabación que sonaba a alemán traducido, ella les dijo que Michael había pagado a un indigente $20 a cambio de que llamara por teléfono y leyera un texto. Fue la propia Ana quien escribió ese texto siguiendo exactamente las instrucciones de Michael. El desconocido simplemente lo leyó. Así que la confesión de Ana, unida al resto de pruebas que la policía había reunido durante aquellas semanas, fue suficiente para que Michael y Rudy fueran detenidos y acusados de asesinato en primer grado. Una vez detenidos, la policía regresó al apartamento de Cindy con una orden judicial para hacer un registro más exhaustivo y allí encontraron unas fotografías en las que se veía a Michael llevando puestas unas zapatillas deportivas Reebok, aquellas que él había dicho que nunca había tenido. Y eran unas zapatillas cuya suela coincidía exactamente con los hematomas en forma de rombo que Cindy tenía en el rostro. Finalmente, ambos hermanos fueron acusados de asesinato y fueron juzgados en dos juicios independientes. Aunque seguía sin existir ADN ni restos de sangre que situaran físicamente a Michael en el escenario del crimen, la fiscalía disponía ahora de un conjunto de indicios mucho más sólido y contaba además con un aliado esperado que era el propio carácter de Michael. Convencido de que era mucho más inteligente que cualquiera de las personas que lo rodeaban, tomó una decisión que es la cosa más estúpida que hay en el mundo, que es declarar en su propia defensa. Convencido de que era más listo que nadie, pues decidió declarar en su propia defensa. Durante su testimonio se presentó como un marido cariñoso y completamente entregado a Cindy. Aseguró que no sabía absolutamente nada de su muerte y repitió que la noche de la desaparición simplemente había salido a cenar con Rudy y con Ana. Sin embargo, aquel relato empezó a desmoronarse durante el contrainterrogatorio. La fiscalía sacó entonces una de las fotografías que encontraron durante el registro, en la que se veía a Michael llevando precisamente las zapatillas Reebok cuya existencia había negado desde el principio. Es más, momentos antes había declarado bajo juramento que nunca había tenido esas deportivas porque las consideraba de poca categoría para alguien como él. Pero claro, en cuanto sacaron la imagen, pues el testimonio se vino abajo. Aquella contradicción dañó gravísimamente su credibilidad ante el jurado y a partir de ese momento los fiscales fueron reconstruyendo pacientemente toda la historia. Y finalmente, el 1 de junio de 1990, Michael Appelt y Rudy Appelt fueron declarados culpables de asesinato en primer grado y el juez les condenó a ambos a pena de muerte. Pero 19 años después, en 2009, la condena de Rudy fue anulada. Diversas evaluaciones psicológicas concluyeron que presentaba una discapacidad intelectual que lo hacía no apto para ser ejecutado según la legislación federal estadounidense. Como consecuencia, su condena fue sustituida por la de cadena perpetua con posibilidad de solicitar la libertad condicional tras cumplir 25 años en prisión. Esa posibilidad llegó en 2017, pero la Junta de Libertad Condicional rechazó su petición en junio de ese mismo año. Rudy Appel murió finalmente el 26 de abril de 2022 a los 62 años en un hospital de Arizona. Michael Appel, en cambio, continúa en el corredor de la muerte. En 2019, además, el Tribunal Supremo de Arizona confirmó definitivamente su condena a muerte después de unas cuantas apelaciones. Así que, bueno, hasta aquí el caso de estos dos hermanos. Michael se creía más listo que nadie, tenía una sobredosis de corrupción en Miami y de películas americanas que no podía más con ella. Pensó que había cometido el crimen perfecto y a lo mejor lo hubiera cometido si se hubiera adentrado un poquito más en el desierto y no hubiera empezado a liarlo todo con me visitaron dos negros en mi apartamento para amenazarme, he recibido una amenaza en el contestador de Cindy y todas estas tonterías. Así que se creía muy listo, pero en el fondo era más tonto que un cubo. En fin, bueno, el caso es que este alemán continúa en el corredor de la muerte. No es que yo esté precisamente a favor de la pena de muerte. Estoy bastante en contra, pero es que creo que a este hombre no le van a ejecutar, que va a terminar
sus días en prisión, eso sí, cosa que me parece maravillosa. Y bueno, con este dato tan escasamente relevante como es mi opinión sobre la pena de muerte, me despido del caso de hoy. Espero que os haya gustado, no sé si lo conocíais, si no lo conocíais espero que os haya interesado. Y como digo, hasta aquí el caso de hoy. Si os ha gustado, por favor, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas que os digo siempre. Recordad que tengo otro canal, Letra Pequeña, donde voy a subir vídeo durante el verano cada 15 días, no voy a subir todas las semanas, pero en este sí voy a seguir subiendo vídeo todos los viernes. Así que hasta la semana que viene.